días. Llegó el tiempo del devocional con el pastor Salvador Morales. Esperando que sea de tu agrado, con ustedes el pastor. Muy buenos días, iniciamos una semana más en el nombre de Cristo, benditos de Jehová y en la vida de Dios. Vamos a comenzar la serie La Iglesia Gloriosa. Del capítulo 1, el plan y el descanso de Dios, la lectura bíblica, Génesis 1:26 al 2:3, Génesis 2:18 al 24, Efesios 5:22 al 32, Apocalipsis 12 y 21:1 al 22:5. En estas 4 porciones de las Escrituras se mencionan 4 mujeres. En Génesis 2 la mujer es Eva, en Efesios 5 ella es la iglesia, en Apocalipsis 12 la mujer que aparece en la visión y en Apocalipsis 21 la esposa del Cordero. Que Dios nos conceda luz para que veamos cómo estas 4 mujeres están relacionadas la una con la otra y con el propósito eterno de Dios. Entonces podremos ver la posición que ocupa la iglesia y la responsabilidad que tiene en este plan y cómo los vencedores de Dios cumplirán su propósito eterno. El propósito de Dios al crear al hombre. ¿Por qué creó Dios al hombre? ¿Cuál era su propósito al crear al hombre? Dios nos ha dado la respuesta a estas preguntas en Génesis 1:26 y 27. Estos 2 versículos tienen un significado muy importante. Nos revelan que la creación del hombre por parte de Dios era verdaderamente algo muy especial. Antes de crear al hombre, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este era el plan de Dios al crear al hombre. Dios dijo, hagamos. Esto nos muestra la clase de hombre que Dios quería. En otras palabras, Dios estaba diseñando un modelo para que el hombre que Él había de crear. El versículo 27 revela la creación del hombre por parte de Dios. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón e hembra los creó. El versículo 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En estos versículos vemos al hombre que Dios quería. Dios deseaba un hombre que reinara, un hombre que gobernara sobre la tierra. Entonces estaría satisfecho. ¿Cómo creó Dios al hombre? Él lo creó a su propia imagen. Dios quería un hombre que fuera como él mismo. Entonces es evidente que la posición que el hombre ocupa en la obra creadora de Dios es absolutamente única, pues entre todas las criaturas de Dios, solo el hombre fue creado a la imagen de Dios, conforme en el cual Dios había fijado su corazón. Era completamente diferente a todos los demás seres creados. Él era un hombre a su propia imagen. Aquí observamos algo extraordinario. El versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Pero el versículo 27 dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el versículo 26 el adjetivo posesivo nuestra es plural, pero en el versículo 27 el adjetivo posesivo su en la lengua original es singular. Durante la conferencia que sostuvo la deidad, el versículo 26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Por consiguiente, conforme a la gramática, el versículo 27 debería decir, y creó Dios al hombre a su imagen, pero curiosamente el versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su singular imagen. ¿Cómo podemos explicar esto? Simplemente porque son 3 los que constituyen la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu. No obstante, solo el Hijo tiene la imagen de la deidad. Cuando la deidad diseñaba la creación del hombre, la Biblia indica que el hombre sería hecho a nuestra imagen, puesto que ellos son uno, se menciona a nuestra imagen. Pero cuando la deidad estaba en el proceso de hacer al hombre, la Biblia dice que este hombre fue hecho a imagen. Su denota al Hijo. Con esto podemos ver que Adán fue hecho a la imagen del Señor Jesús. Adán no procedió al Señor Jesús, sino que fue al revés. Cuando Dios creó a Adán, lo creó a imagen del Señor Jesús.
Es por esto que la lengua original dice a la imagen de él y no a la imagen de ellos. El propósito de Dios consiste en ganar un grupo de personas parecidas a su Hijo. Cuando leemos Romanos 8:29, vemos el propósito de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios desea tener muchos hijos y que todos estos hijos sean semejantes a su único Hijo. Entonces su Hijo dejará de ser el unigénito y será el primogénito entre muchos hermanos. El deseo de Dios consiste en ganar este grupo de personas. Si lo vemos, nos daremos cuenta que lo precioso que es el hombre y nos regocijaremos cada vez que el hombre sea mencionado. Cuánta estima Dios al hombre, hasta él mismo se hizo hombre. El plan de Dios consiste en ganar al hombre. Cuando el hombre es ganado por Dios, el plan de Dios se cumple. El plan de Dios se cumple por el hombre y mediante el hombre. Dios satisface su propia necesidad. Entonces, ¿qué exige Dios al hombre que ha creado? Él exige que el hombre gobierne. Cuando Dios creó al hombre, no lo predestinó para la caída. La caída del hombre se narra en el capítulo 3 de Génesis y no en el capítulo 1. Dios en su plan de crear al hombre no lo predestinó para el pecado y tampoco predestinó la redención. No estamos minimizando la importancia de la redención, solo estamos diciendo que la redención no fue predeterminada por Dios. Si lo fuera, entonces el hombre tendría que pecar. Dios no predeterminó eso. En el plan de Dios para crear al hombre, este fue predestinado para tener dominio. Veamos Génesis 1:26, donde Dios nos revela su deseo y el secreto de su plan. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, a las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este es el propósito de Dios para el hombre que creó. Quizás algunas pregunten por qué Dios tiene tal propósito. La razón es la siguiente. Un ángel de luz se rebeló contra Dios antes de la creación del hombre y se convirtió en el diablo. Satanás pecó y cayó. El lucero vino a ser el enemigo de Dios. Isaías 14, del 12 al 15. Por consiguiente, Dios retiró del enemigo su autoridad y la puso en manos del hombre. La razón por la cual Dios creó al hombre fue para que gobernara en lugar de Satanás. Cuán abundante es la gracia que vemos en la creación del hombre por parte de Dios. Dios desea que el hombre gobierne y aún más indica un área específica para el dominio del hombre. Veamos esto en Génesis 1:26. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Toda la fuerza en la esfera del dominio del hombre. Dios no solamente dio al hombre el señorío sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sino que también exigió que el hombre señoreara sobre toda la tierra. El hombre está particularmente relacionado con la tierra. La atención de Dios estaba centrada en la tierra, no solamente cuando Él planeó crear al hombre. Al contrario, vemos que Dios, después de crear al hombre, dijo claramente, el hombre que había de tener dominio sobre la tierra, los versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y lo bendijo y les dijo, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aquí nos recalcó el hecho de que el hombre debe llenar la tierra y sojuzgarla. El dominio del hombre sobre los peces del mar, las aves de los cielos y los animales que se arrastran sobre la tierra es algo secundario. El dominio del hombre sobre estas cosas es algo adicional. El punto principal es la tierra. En Génesis 1:1 al 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Estas son dos versículos y queda claro cuando los traducimos directamente del hebreo. Leamos el versículo 1 conforme al dominio original. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí los cielos estaban en plural y se refiere a los cielos de todas las estrellas. La tierra tiene su cielo y todas las estrellas tienen el suyo. También leamos la traducción directa del versículo 2. Y la tierra quedó desolada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. En el hebreo, antes de la tierra, viene la conjunción y. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
no había ninguna dificultad, ningún problema, pero luego algo sucedió y la tierra estaba desordenada y vacía. El verbo estaba en Génesis 1:2 y la tierra estaba desordenada y vacía, y el verbo se volvió en Génesis 19:26. Hasta ahí el día de hoy.